Bienvenido a Logos Devocionales, Tiempo con Dios, este espacio en el que juntos estudiamos la palabra de Dios y la aplicamos a nuestras vidas. El día de hoy veremos el tema Principios del Cristiano, continuando nuestro capítulo 13 de Romanos, 13, 8 al 14. Y pues vamos a irlo explicando. Recordemos, el día de ayer el apóstol Pablo nos empezó a explicar qué es lo que el creyente redimido por gracia debe realizar en cuestión a las autoridades terrenales. Ya aprendimos que tenemos una responsabilidad como cristianos, obedecer y someternos a las autoridades que Dios estableció, pues en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos. Pero ahora el apóstol Pablo da un salto y ahora nos dice, bueno, ya aprendiste tu deber civil, ahora vas a aprender tu deber como creyente para el diario vivir. Por eso el tema es Principios del Cristiano. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra. En el versículo 8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amados hermanos, ¿cuáles son los principios que rigen nuestras vidas? En primer lugar, una deuda que no se agota. ¿Cuál es esa deuda que no se agota? La palabra nos empieza a explicar que la deuda eterna que tenemos como cristianos es el amor al prójimo. No tenga deudas con nadie. No se está refiriendo a que no hagas tratos económicos con las personas. No, al contrario, eso es correcto. ¿Ok? Incluso es sano financieramente. Haz negocios, lo que el Señor te permite hacer, lo que te venga a la mano, hazlo. Sin embargo, nos dice, no tengas deudas, exactamente sí, pero solamente tienes una deuda. Es la deuda del amor que tenemos unos con otros. Pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido todo lo que la ley ordena. Amar al prójimo, esa es la deuda que tenemos. Y amar al prójimo no es meramente sentimentalismo, ¿ok? Sino que debe ser el resultado del fruto del Espíritu Santo en nosotros. Amados hermanos, el amor al prójimo no se debe basar en lo que siento, en cómo me trató. Si me tratan bien, yo lo voy a tratar bien. Si me tratan mal, yo no lo voy a hablar. Si me lastimó, yo voy a marcar una línea y me voy a alejar. No, el amor se demuestra como el Señor Jesucristo nos lo mostró, un amor sacrificial. Y es que, amados hermanos, ¿de qué maneras, mejor dicho, qué no es el amor? La Biblia nos lo dice en el versículo 9, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta misma línea. Todas estas acciones son acciones que dañan al prójimo, acciones que dañan a las personas con las que nos rodeamos. Si nosotros hacemos algo de esto de forma abierta y deliberada, no podemos considerarnos hijos de Dios. El verdadero creyente evita todo esto. Entonces, ¿cómo demostramos el amor? Debemos perdonar, debemos servir, debemos exhortar a otros a que hagan las cosas buenas y también debemos orar por otros. Amados hermanos, recuerda, toda obediencia sin amor se convierte en legalismo. Y nosotros no somos legalistas, somos cristianos libres por la sangre de Cristo. Pero también todo amor sin verdad es sentimentalismo. Yo hago las cosas nada más para que la gente me vea, es sentimentalismo. Hago las cosas para que no me digan nada, es sentimentalismo y delante de Dios no cuenta. Debe ser un amor en verdad. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver en unos momentos. El Señor me manda a hacerlo y el Señor hace que eso nazca en mi corazón. Por eso es el fruto del Espíritu Santo. Avanzamos, amados hermanos, verso 10, el que tiene amor no hace mal al prójimo, así que en el amor se cumple perfectamente la ley. Ahora, primer principio de la vida del creyente, una deuda que nos agota, amar a las demás personas y demostrarlo. Debe ser un amor activo, no debe ser un amor en el que nada más no le hacemos nada, mantenemos una distancia, no, un amor activo hacia las demás personas. El segundo principio de la vida cristiana es vivir alertas. ¿Por qué alertas? ¿O alertas de qué? Verso 11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando inicialmente creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Debemos vivir alertas, amados hermanos, o sea, una vida en santidad, en pureza con respecto al pecado, porque el Señor está cerca, porque el Señor Jesucristo vendrá. Si hoy en día te encuentras a personas en redes sociales, videos, en TikTok, personas que dicen que Jesús vendrá y te dan una fecha, o te dan un año, o te dan una temporada, no les creas, ¿ok? No escuches a esas personas, a esos falsos profetas, a esos falsos maestros que dan fechas de la venida del Señor, porque el Señor mismo dijo, nadie sabe el día ni la hora.
En otras palabras, si traducimos esas palabras, ni siquiera te esfuerces en investigar cuándo será, porque no hay indicios, ¿ok? La Biblia nos dice, pero habrá guerras y rumores de guerras. Sí, lo ha habido desde hace muchos años. Y el Señor permitió esta expresión o dio esta expresión para que el creyente siempre se mantenga alerta. Nunca bajemos la guardia, nunca nos conformemos a la forma de vivir de este mundo. No posterguemos el vivir en santidad, no nos confiemos de que si no ha venido en 2000 años, tal vez no venga en 2000 años más. Al contrario, debemos vivir con la urgencia de estar en una vida en santidad. Amados hermanos, ¿por qué dice la Biblia? Es hora ya de levantarnos del sueño, porque el creyente no puede dormirse ni debe dormirse en la comodidad del mundo. El creyente verdadero debe vivir en la santidad que Cristo nos enseñó. Y hermano, ¿cómo hago eso? Bueno, haz lo que la Biblia dice. Estudia tu Biblia, estudia las cartas paulinas, las cartas pastorales y vive como Jesús vivió. Ama a otros, enseña la sana doctrina. Debe haber un balance en todo, en lo que enseñamos, sí, por supuesto, pero también en lo que hacemos. Amados hermanos, debemos examinar nuestras vidas y debemos decir, ¿realmente estoy llevando este principio de la vida cristiana, viviendo con esta urgencia acerca de la venida del Señor? ¿O lo dejé pasar? No me importa. Tengamos mucho cuidado de qué hacemos. Tercer punto o tercer principio acerca de la vida del cristiano es que debemos vestirnos de Cristo. ¿Y esto en dónde lo dice? Bueno, en el versículo 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidia. Pero el versículo 12 es más específico. La noche está avanzada, sí, se acerca el día. Desechemos las horas de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Debemos imitar a Cristo, debemos sí alejarnos de todo lo que acabamos de leer, de todo lo malo que acabamos de leer, pero amados hermanos dice, vistamos las armas de la luz, vistámonos de Cristo. Esto no es imitar a Cristo de forma superficial, nada más en lo que las personas pueden ver, sino en nuestra intimidad también. No es imitarlo en una manera nada más de vista de lo que otras personas pueden ver, sino unirnos a Él por la fe y debemos reflejar su santidad a lo largo de nuestras vidas. Las personas siempre deben pensar que somos distintos, pero no porque yo les digo que soy distinto, sino porque deben ver que en mi vida no se mezcla el pecado. En mi vida me esfuerzo en lo humanamente, claro está, con la ayuda del Espíritu Santo. Me esfuerzo en alejarme de lo malo, hacer lo correcto, aun si la mayoría no está de acuerdo. Esa es la forma en la que nosotros nos vestimos de Cristo, de una cualidad que debemos tener, un principio del cristiano. Debemos, como cuarto y último principio del cristiano, debemos vivir de día. ¿Y a qué te refieres, hermano? Vivir de día, o sea, solo salir en la mañana y no salir en la noche, salir en la noche es pecado. No. Veamos qué nos dice la palabra. Andemos como de día, honestamente. Eso es lo que dice la Escritura, honestamente. Ahora, el versículo 13 nos da manifestaciones de una vida que vive en la noche, ¿ok? Recuerda, todo esto son obras de la carne. Glotonerías, borracheras, lujuria, lascivias, contiendas, envidias, ¿ok? No es espíritu de borrachera, no es espíritu de lascivia, no es espíritu de envidia o espíritu de lujuria, no son espíritus, ¿ok? Son obras de la carne. Las obras que la carne corrompida quiere cometer. Bueno, esas obras precisamente son las que la Biblia nos dice. Si haces esto, estás viviendo de noche, o sea, en oscuridad. No eres un cristiano verdadero. No podemos llamarnos cristianos si estamos cayendo constantemente en estos pecados, si no lo hemos entregado al Señor. Por lo tanto, amados hermanos, vivamos de día. ¿Y cómo vive una persona de día? O mejor dicho, ¿por qué el apóstol Pablo utiliza esta referencia, vivir de noche? Porque era común, y hasta la fecha es común, que en la noche se lleven a cabo estas actividades. ¿Por qué? Porque las personas, pues en la oscuridad casi no se ve quién va pasando, quién va caminando, etc. Sin embargo, de día, pues claramente ves a alguien pasar a lo lejos y le puedes distinguir el rostro si lo conoces o no. Andemos de día honestamente, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vivir de día, amados hermanos, es transparencia, pureza, dominio propio. Esas deben ser nuestras cualidades, los principios que rigen nuestra vida. Ayer el apóstol Pablo nos habló de lo civil, hoy nos habla de la vida cristiana. Y me gustaría cerrar con una frase de Martín Lutero que dice, el cristiano debe vivir como si Cristo muriera ayer, resucitara hoy y volviera mañana. Esa debe ser nuestra forma de vivir, nuestra mentalidad, nuestra forma de tratar a los hermanos de la iglesia, nuestra forma de tratar a los que no son creyentes o a hermanos de otra congregación. Por lo tanto, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Seamos cristianos verdaderos y vivamos con los principios que el Señor nos mandó.
que esta palabra quede en tu corazón y la podamos poner en práctica todos los días. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.